Bueno, buen día a todos y a todas. Bueno, buen día Federico. Voy a saludar a cada uno que prenda la cámara, los saludo especialmente. Como siempre, Antonella, buen día. Bueno, hoy tenemos nuestra última clase del cuatrimestre. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Última clase, después vamos a ver si lo necesitan o si lo desean, si lo quieren, si lo piden. Hacemos o no una clase de repaso el miércoles que viene con las que se van a final. ¿Okay? Pero bueno, hoy es la última clase del programa. Vamos a ver Poder Judicial. Vamos a dividir la clase. Vamos a hacer el corte 11 y 20, una cosa así, un corte un poquito más largo, como para poder descansar un poco más. Vamos a hacer un solo corte. Vamos a ver Poder Judicial, que es un tema que entra en el final. Y sobre el final vamos a charlar un poco. Vamos a cortar la grabación y vamos a charlar un poco, ya que es la última clase. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Insultos, opiniones, comentarios? Hola Dante. Bueno, veo que no. Bueno, Poder Judicial. Esta clase, como en general las clases de parte orgánica de la Constitución, es Constitución en mano. Sección tercera de la Constitución, Poder Judicial, a partir del artículo 108. Primero vamos a ver cómo está organizado el Poder Judicial. Primero, históricamente había tres poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. A partir del 94 se genera un cuarto poder, que es el Ministerio Público, que tiene la sección cuarta de la Constitución. Y dentro del Poder Judicial, antes el Ministerio Público estaba dentro del Poder Judicial, y dentro del Poder Judicial está un organismo nuevo, un ente nuevo, que es el Consejo de la Magistratura de la Nación. Con lo cual, vamos a tener que la Constitución regula tres grandes institutos, entes, poderes. Un órgano más de tipo administrativo y con funciones específicas en la selección y en la remoción de jueces inferiores. Un órgano encargado de resolver las causas que le son puestas a conocimiento, que ejerce lo que vimos ya de la tercera clase, si mal no recuerdo, del control judicial de constitucionalidad. Y en la sección cuarta, regulado distinto, pero lo vamos a ver también hoy, un Ministerio Público Fiscal, en donde la Constitución ya nos da la pauta de que empieza a transitar un camino hacia un sistema judicial distinto, lo que se denomina en general un sistema de tipo acusatorio, empezándole a dar independencia y funciones especiales al Ministerio Público Fiscal, a darle una relevancia especial, ¿está bien? No se deriva el sistema acusatorio de la Constitución propiamente dicha, pero el hecho de constituir al Ministerio Público como un poder del Estado implica un paso muy importante en ese sentido y le da una independencia muy grande, por lo menos a nivel formal, respecto tanto del Poder Judicial como del resto de los poderes, en particular del Poder Ejecutivo. Una de las funciones de la regulación del Ministerio Público Fiscal como cuarto poder es darle mayor autonomía. ¿Cómo está regulado esto? Bueno, en parte lo vimos cuando vimos Control Judicial de Constitucionalidad. Algunas de las notas de cómo es el Poder Judicial creo que ustedes la deben saber, además porque leen los diarios, etcétera, y además porque estuvimos viendo Control Judicial. ¿Cuáles parece que van a ser las notas distintivas del Poder Judicial? ¿Alguna? Ajá. Es buena esa. Sí. Estoy de acuerdo. Me gusta. No, esa no. La más importante puede ser que no es un poder elegido democráticamente o de forma directa.
el pueblo. Bueno, sí, eso surge de la Constitución, no son elegidos en forma directa. No sé si es la nota distintiva, pero ponele, dale, primera nota distintiva, no tienen origen democrático. Podrían tenerlo, no lo tienen. O no tienen un origen democrático directo. ¿Qué más? Pero, ¿cuál sería la función y qué es lo que se quiere preservar? ¿Qué era lo que se discutía cuando se discutía respecto del control judicial de constitucionalidad o no control judicial de constitucionalidad? Cuando se discute entre el valor de la democracia y el valor de otras formas de toma de decisiones. ¿Cuál es el centro de la discusión? ¿Cómo ¿Preservar la lograr Constitución? No. ¿Qué es Se lo que se discutía quiere? Sí, Lola. que se discutía con el control de constitucionalidad, que justamente por qué tenían que ser los jueces quienes tenían la última palabra y no otra persona, o no el otro poder elegido, como dijo Federico, democráticamente. Claro, bien, pero vimos, ¿qué se discutía entre los promotores del control judicial y los detractores del Poder Judicial? ¿Qué es lo que buscan unos y otros garantizar, pero lo hacen de distinta manera? Bien, Clara, la imparcialidad. El principal punto, o una de las notas distintivas del Poder Judicial, es que sea un órgano imparcial. ¿Está bien? Eso es lo que se está discutiendo de fondo en la discusión de control judicial, sí, control judicial, no. No es tan relevante la discusión respecto del origen o no democrático de los miembros del Poder Judicial. De hecho, si uno lee el último texto, el último libro de Waldron empieza a modificar en este sentido su postura, sino en cómo se toman las decisiones. ¿Está bien? Si se toman en soledad, si la imparcialidad se puede garantizar a través de personas con especiales conocimientos, ubicados en determinadas situaciones de soledad, de tranquilidad, o la imparcialidad surge del debate público, de la confrontación de ideas. Esa es la discusión que está de fondo en el control judicial de constitucionalidad. Digo como para, además, ya que estamos en la última clase, para que quede claro si no estaba claro hasta ahora, y no tanto en el origen democrático o no, electivo o no, ¿está bien?, de los jueces. A su vez, ser electo no te garantiza un funcionamiento democrático. El mero hecho de la elección popular no garantiza niveles de democracia por sí solo. Con lo cual, el punto, o uno de los puntos principales en la determinación de las funciones y de cómo se va a moldear y de cómo va a estar organizado el Poder Judicial, es alrededor de la idea de la imparcialidad. Entonces, alrededor de esta idea de imparcialidad, de que la imparcialidad no es lograda en las asambleas, sino que la imparcialidad es garantizada a través de personas en determinadas situaciones, con determinados conocimientos, que puedan resolver con tranquilidad, es que se van a adoptar medidas en la Constitución para preservar esa imparcialidad. Y entonces, ¿cuáles les parecen que pueden ser esas medidas que toma la Constitución para preservar la imparcialidad de los jueces bajo esta idea? Son varias. La forma en la que son elegidos y la inamovilidad, o no sé cómo se llama, intangibilidad, que no se lo pueda remover fácilmente, sino a través de algún juicio que realice el Consejo de la Magistratura. Bien, bien, Federico, uno de los mecanismos, de las formas en las cuales el sistema pretende garantizar la imparcialidad de los jueces es con la inamovilidad en sus cargos. La Constitución establece expresamente que los jueces mantienen sus cargos mientras dure su buena conducta. El estándar para mantener el cargo es la buena conducta. Esa buena conducta, en el caso de los jueces inferiores, la juzga un órgano del Consejo de la Magistratura, y en el caso de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo juzga el Congreso a través del juicio político. ¿Está bien? Uno es la inamovilidad.
O sea que, más allá de lo que decidan los jueces, ¿para qué se quiere la inamovilidad? Para que los órganos políticos no tomen represalias respecto de los jueces que toman decisiones que no son de agrado de los poderes mayoritarios. ¿Por qué? Porque la idea justamente de los padres fundadores de Madison, de Yale, de Hamilton, era que fuera un órgano contramayoritario, con lo cual, de hecho, la queja o el argumento de que es un poder contramayoritario, los jueces en general lo rebaten fácilmente y dicen, sí, es la idea. La idea... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Volví? Los jueces dicen, sí, justamente la idea es que sea contramayoritario. Ya tenemos poderes mayoritarios en el Congreso, el Poder Ejecutivo, y para garantizar la imparcialidad justamente necesitamos salir de los sistemas mayoritarios. ¿Qué otra herramienta hay para, algo dijo Federico, para garantizar esa imparcialidad? Esto está en el artículo 110 de la Constitución. Lo que se llama la intangibilidad de sus remuneraciones. No pueden ser reducidas los sueldos de los jueces. ¿Para qué? También para garantizar que a través de la reducción de sus salarios no sean objeto de presiones. Como verán, el sistema pretende garantizar la imparcialidad de los jueces, alejándolos del control político respecto de la estabilidad de sus cargos. Y la otra función o la otra herramienta para garantizar su intangibilidad es, ¿cuál les parece que es? Si la idea es que estén tranquilos a través de la intangibilidad de sus remuneraciones y de la inamovilidad de sus cargos. ¿Qué quiere decir que durarán en sus cargos mientras dure su buena conducta? Que sus designaciones son por tiempo indeterminado. No tienen un plazo de designación. Lo que se está discutiendo ahora, que después vamos a llegar respecto al Ministerio Público Fiscal, en el caso de los jueces, la Constitución expresamente establece que los jueces mantendrán su cargo mientras dure su buena conducta hasta el día que se jubilen. De hecho, recuerdan el caso Fait, el caso Schifrin, que se discutió la constitucionalidad respecto de ponerle un plazo etario de que a los 75 años se tengan que jubilar o tener un nuevo acuerdo del Senado. Recuerdan el caso Schifrin, el caso Fait, en donde en el caso Fait la Corte dijo, no, esto afecta la inamovilidad en el cargo y los jueces deben durar en su mandato hasta su muerte. De hecho, Fait estuvo en su cargo hasta los últimos días de su vida. ¿Está bien? Hoy, después de Schifrin, el artículo 99, inciso cuarto, recuperó su imperio y está la jubilación a los 75 años con la posibilidad de renovación cada 5 años con acuerdo del Senado. Esto, por ejemplo, que está claro en el poder, está expresamente establecido para los jueces, no está establecido en la Constitución para el Ministerio Público Fiscal. Y esa, por ejemplo, es una discusión que ustedes deben estar viendo en los diarios, si es que los leen, o están en contacto, respecto de la discusión de la reforma del Ministerio Público Fiscal. La Constitución no establece la inamovilidad del cargo del procurador, ¿está bien? Ni establece su plazo. Lo que establece para garantizar su funcionamiento es, artículo 120, último párrafo, última oración, sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de sus remuneraciones. Con lo cual no tiene el procurador, los miembros del Ministerio Público, las mismas garantías que tienen los jueces. Tampoco establece la Constitución cómo se designa al procurador. Eso está regulado a nivel legal, a través de una ley del Congreso, que establece hoy que el cargo es perpetuo, está bien, que es mientras dure su buena conducta, y que su designación es a través del voto de los 2/3 de los miembros del Congreso. Y eso es lo que actualmente el oficialismo está intentando modificar a través de un proyecto de ley
que estará bien o estará mal, pero no es inconstitucional. Y acá tienen que ustedes también discernir que de lo que está bien, de lo que es constitucional. Hay cosas que nos gustan, que están bien, que están mal, que no nos gustan, y hay otras cosas que son inconstitucionales o constitucionales. En general, todo esto es discutible, pero el hecho, en general, uno se enfrenta a situaciones, a opiniones respecto de que confunden esto, de que lo que está bien o lo que nos gusta con lo que es constitucional. La Constitución no regula esto y le da la posibilidad al Congreso de decidirlo, siempre y cuando respete los parámetros mínimos del artículo 120. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Miren que esto entra para el final, digo, a algunos de ustedes no les va a importar porque van a promocionar, gracias a Dios. Las notas en principio van a estar el viernes, ¿está bien? Hay exámenes muy buenos, exámenes no tan buenos, algunas frases repetidas en algunos exámenes. Se nota mucho WhatsApp de fin de semana, en algunos, pero el viernes va a estar las notas. Bien. Entonces, ¿cómo pretende garantizar esto? A través de la inamovilidad del cargo. ¿Qué organiza la Constitución? La Constitución organiza el Poder Judicial de la Nación, el sistema judicial federal. No organiza los sistemas judiciales provinciales, que como vimos con Patricio en las dos clases de federalismo, los organizan las constituciones provinciales. Las propias provincias organizan cómo son sus poderes, cómo están conformados los poderes judiciales. De hecho, algunos sistemas provinciales tienen sistemas judiciales de carácter mixto, así como el federal es difuso, todos los jueces pueden declarar la constitucionalidad. Hay sistemas judiciales, en general todos son difusos, pero tienen algunas características, que de hecho lo tienen en el artículo, uno de los primeros textos que tiene el material, un texto de Hayton respecto del control concentrado y difuso. Van a ver ahí cómo es las distintas organizaciones del Poder Judicial y los efectos de sus decisiones. La posibilidad de declarar la inconstitucionalidad con derogación de normas, no, ¿está bien? En el sistema federal, que es el que regula exclusivamente la Constitución establece un solo tribunal. El resto de los tribunales lo delega en el Congreso, que es el artículo 108. ¿Qué dice el artículo 108? El poder judicial de la nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la nación. Con lo cual, el único tribunal que tiene raíz constitucional propia y que no puede ser eliminado es la Corte Suprema. El resto de la organización inferior del Poder Judicial es un tema que la Constitución delega en el Congreso. Así el Congreso ha dictado distintas normas de organización del Poder Judicial, las más conocidas, la Ley 27 y la Ley 48, pero también tienen otras muchas normas, en donde fue creando en un primer momento el Poder Judicial Federal. Se componía, allá en el siglo XIX, por una Corte Suprema y jueces de primera instancia, que ustedes van a ver en los fallos viejos o en textos viejos, que los llaman jueces de sección, que es una terminología que se usaba en los Estados Unidos de América, que es el modelo que siguió la Argentina para la organización de su Poder Judicial. De hecho, la ley 27 y la ley 48 se inspiran en gran medida en las actas judiciales, las leyes de organización judicial del Poder Judicial Federal de los Estados Unidos. Esto es así, o sea, van a ver, de hecho, si ustedes agarran alguno de los fallos viejos, no sé si, creo que no tenemos muchos casos viejos en el material, pero si ustedes ven los primeros tomos de jurisprudencia de la Corte, los primeros unos cuantos, van a ver que está la sentencia, hay un relato de los hechos, está la sentencia del juez de sección, y después está la sentencia de la Corte Suprema. La Corte era el tribunal de apelación de todos los jueces federales de sección. ¿Está bien? Esto se modifica en 1902.
En 1912 se crean las cámaras de apelaciones. Con las cámaras de apelaciones, la Corte pasó a perder el control por apelación de todos los jueces de sección, y ahí es donde empieza a funcionar en todo su esplendor el recurso extraordinario federal. ¿Está bien? Y ahí empieza, en 1909, a aparecer una institución que luego, ustedes cuando sean abogados y abogadas la van a manejar mucho, que es una causal para acceder a la Corte, que es la arbitrariedad de sentencia, en el caso Rey versus Rocha. ¿Por qué nace la doctrina de la arbitrariedad de sentencia? Para la Corte poder continuar entendiendo en los casos que entendía hasta 1902. Hasta 1902 la Corte entendía en todos los casos que fueran apelados de los jueces de sección. Cuando se crearon las cámaras federales de apelación, la Corte pierde ese control sobre los jueces de sección y queda reservado solo a los temas en donde existe cuestión federal, que son los 3 incisos del artículo 14 de la Ley 48. Recurso extraordinario que ya existía antes, ¿está bien? Pero antes tenía todas las apelaciones. Con la arbitrariedad, con la doctrina de la arbitrariedad, la Corte recupera ese control sobre todas las decisiones de los jueces inferiores y le permite generar una excepción a los tres supuestos de cuestión federal del artículo 14 de la Ley 48. ¿Alguien entiende algo de lo que estoy diciendo? Sí, pero eso de la arbitrariedad de sentencia, ¿se sigue utilizando ahora esa doctrina? Por supuesto, claro. Es la mayor cantidad de afluencia, o no sé si es la mayor, porque la mayor son los casos previsionales, creo, pero la doctrina de la arbitrariedad de sentencia es uno de los cauces más grandes de casos de la Corte. ¿Alguien sabe qué es la doctrina de la arbitrariedad de sentencia? La verdad es que no lo sé, pero por el nombre imagino que es que la sentencia fue arbitraria. Bien. Es una buena deducción, Magalí, está muy bien. Efectivamente, a través de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, la Corte entiende en determinados casos. Son 3 casos que están en el artículo 14 de la Ley 48. La Ley 48 es la Ley de Organización Judicial. ¿Cuáles son esos casos? Son casos en donde está en juego la supremacía del derecho federal. Una de las funciones más importantes de la Corte, más allá de que su nombre es Corte Suprema de Justicia, lo cierto es que la Corte tiene como principal misión garantizar la supremacía del derecho federal sobre el derecho local. En esa clave están pensados los 3 incisos, los 3 supuestos del artículo 14 de la Ley 48, que establece que la Corte podrá entender en casos donde, básicamente, se haya elegido aplicar derecho provincial sobre el derecho federal. ¿Está bien? O cuando un juez provincial o de sección entendió que una ley federal es inconstitucional o que un acto de autoridad federal es inconstitucional o inválido. En esos casos son los que históricamente, y son los que estaba preocupado el constituyente y el legislador norteamericano para habilitar el acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en realidad es la Corte Suprema Federal. ¿Está bien? Es el tribunal, por un lado, que garantiza, por eso van a ver cuando, no creo que lleguemos hoy, pero lo podemos ver un poco, que es un tema súper interesante, las competencias de la Corte o las formas de acceso. Uno puede acceder a la Corte por razón de persona, ¿está bien? Hay determinadas personas que litigan ante la Corte. Estas personas básicamente son las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año pasado, el anteaño. El estatus de la Ciudad de Buenos Aires viene modificando, la Corte ya ha tomado 4 posturas distintas. La última es que la ciudad es como una provincia a los efectos de litigar ante la Corte, o por razón de materia, que es cuando está en cuestión, cuando es en razón de persona, lo que se busca es garantizar la imparcialidad, de vuelta.
¿Para qué interviene la Corte cuando está en litigio una provincia contra otra provincia o una provincia contra el Estado Nacional? Para garantizar la imparcialidad de un tribunal que, si es un tribunal de provincia, históricamente se tenía temor de que el juez provincial pueda ser parcial respecto a los intereses de su propia provincia o contrario a los intereses de otra provincia. Entonces se buscaba un árbitro imparcial que se entendía que era la justicia federal. También litigan ante la Corte determinado, esto está en el artículo 117 lo que estoy hablando, ¿está bien? Ya vamos a llegar, pero me adelanté un poco asistémicamente. También son los que litigan ante la Corte, únicamente estoy hablando, esto en razón de materia o en razón de persona, la Corte tiene una doble competencia. Tiene competencia originaria, quiere decir que entiende desde el primer momento en el caso, no hay otro juez que intervenga, o en competencia apelada, que es a través de los recursos que se interponen contra decisiones de jueces inferiores o de tribunales superiores de provincia. Los que litigan originariamente ante la Corte están en el artículo 117. Son las provincias, los embajadores, ministros y autoridades extranjeras, porque ahí lo que está en juego es la paz exterior de la nación, las relaciones internacionales. Entonces el constituyente quiere garantizarle en esas situaciones al Estado de que va a ser manejado con la máxima delicadeza por el tribunal más importante del país. Y cuando litigan dos provincias entre sí, veníamos de una guerra civil durante muchísimos años, con lo cual la Corte tiene, si quieren, básicamente, como funciones, garantizar la imparcialidad, garantizar la paz exterior de la nación y garantizar la paz interior de la nación, y por sobre todo garantizar la supremacía del derecho federal. Volviendo a la doctrina de la arbitrariedad, y ahora vamos a salir de esto para volver un poco a Poder Judicial, esos casos del artículo 14 de la ley 48 prevén únicamente supuestos donde la ley federal perdió en las instancias anteriores, para decirlo lo más fácil posible. ¿Está bien? Únicamente esos casos, según la ley, pueden llegar a la Corte, donde esté en juego la interpretación de derecho federal o donde el derecho federal no prevaleció frente a una norma, ya sea o una norma federal inferior o normas provinciales. ¿Hasta acá me siguen? Se busca garantizar la supremacía. Eso le quita a la Corte la posibilidad de entender en un montón de causas que le interesa entender y que venía entendiendo desde la creación de la Corte en 1863 hasta el 1902. Con lo cual, son todos los casos que consideraba importantes, lo que la Corte considera trascendente. Grábense esta palabra cuando tengan que litigar ante la Corte, la trascendencia del caso. Para la Corte volver a tener esa competencia de entender en casos que ella considera importantes, genera la doctrina de la arbitrariedad de sentencia. ¿Y en qué consiste? En que aquellas sentencias en donde la sentencia ya se ha apartado de los hechos de la causa o del derecho de la causa, ¿está bien?, están en contra del artículo 18 de la Constitución del debido proceso, y eso genera una violación al derecho federal susceptible de ser llevada ante la Corte Suprema de la Nación. Pero la construcción de la arbitrariedad de sentencia, en realidad lo que busca es poder, además de ser un tribunal de supremacía de derecho federal, tener funciones de casación en derecho común. Porque los casos de arbitrariedad, en general, no son casos propios federales, no se discuten cuestiones federales, porque si no entrarían en alguno de los tres incisos del artículo 14. La arbitrariedad hace nacer una nueva causal de cuestión federal que no está vinculada a la supremacía ni a la interpretación de derecho federal, sino a una afectación al debido proceso o a la imparcialidad en el sistema. ¿Está bien? A su vez, tengan en cuenta que hay 15, ya te doy la palabra, Patricio, más o menos 15 definiciones de arbitrariedad. Con lo cual, hay desde el supuesto más grave de arbitrariedad en cuanto a que no sea
sea inconcebible la resolución del caso, ¿está bien? Que ponga en juego la administración de justicia, o sea, una cosa que no tiene sentido, ¿está bien? Hasta casos resueltos en forma manifiestamente errónea, ¿está bien? Con lo cual, como verán, el estándar para entender que un caso, que una sentencia entra en el supuesto de arbitrariedad, es muy amplio y le da a la Corte lo que quiere la Corte, justamente, que es tener la discrecionalidad de elegir qué caso acepte y qué caso no. Sí, Patricio. Sí, con la creación de la comisión de asesoramiento al presidente sobre la reforma judicial, justamente uno de los puntos que se estaba discutiendo era en qué medida vamos a mantener el sistema de arbitrariedad o de acceso a la Corte a través de la arbitrariedad, y cómo eso impactaba en la cantidad de casos que maneja la Corte hoy comparado con otros tribunales constitucionales de otros países del mundo. Y es por eso que se estaba discutiendo en qué medida teníamos que cerrar esa canilla o no, o al mismo tiempo crear un tribunal que se encargue de ese tipo de casos, es decir, tribunales de casación o tribunales intermedios, con la idea de dejar o hacer que la Corte deje de decidir ese tipo de casos y se aboque necesariamente a los temas constitucionales para lo que en teoría fue creado. Y esto justamente no es algo que quedó en el tiempo, sino que se lo está discutiendo hoy y es parte de alguna de las recomendaciones que expidió esa comisión, de hecho. Exacto. Bueno, y en esa línea volvemos al artículo 108 y tenemos, ¿por qué es importante, por ejemplo, esta comisión o las reformas que se pueden hacer? Porque la Constitución, primero, solo crea la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los tribunales inferiores los decide el Congreso. Con lo cual, ¿cómo va a estar organizado? Por eso empecé hablando de cómo estaba organizado antes y cómo estaba organizado después, a partir de 1902, con las cámaras federales de apelaciones, y luego con la creación en el fuero penal de la Cámara Federal de Casación Penal, que está por encima de las cámaras de apelaciones, y también es cámara de apelación de los tribunales orales federales, en lo criminal y correccional. Si quieren, después les doy un paneo de cómo está organizado. Ahora les doy un paneo de cómo está organizado el Poder Judicial Federal, ¿está bien? Para que ustedes vean cómo está organizado. La Constitución solo crea la Corte, solo establece las condiciones para ser juez de la Corte, pero la Constitución no establece ni la cantidad de miembros de la Corte. Perdón, la Constitución establece esto, que existe una Corte Suprema de Justicia, qué requisitos hay que tener para poder ser elegido miembro de la Corte Suprema, cómo se eligen y cómo se remueven los jueces de la Corte Suprema, y en qué casos va a entender la Corte Suprema en competencia originaria. Esas son las cuestiones que la Constitución define. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? No define cuántos miembros son, cuáles son, cómo se accede a la Corte por vía de apelación, eso lo decide el Congreso, ¿está bien? Con lo cual, por eso ustedes van a ver que se discute mucho si ampliamos o no ampliamos el número de los jueces de la Corte, porque eso no está definido constitucionalmente, ¿está bien? Entonces lo decide el legislador. Y lo que se puede decidir el legislador es quién accede a la Corte Suprema por vía de apelación. Y eso lo ha decidido a través de la Ley 27 y la Ley 48, básicamente. ¿Cuáles son los supuestos que habilitan la apelación, la posibilidad de apelar casos ante la Corte? No, la Corte entendió que no tiene la atribución, y eso lo vimos en el caso Sojo y también en Marbury versus Madison. Las Cortes, tanto la Corte norteamericana como la Corte argentina, interpretan la Constitución en el sentido de entender que el Congreso no tiene atribuciones para sumar nuevos casos de competencia originaria. ¿Está bien? Esto es hiperdiscutible porque de la Constitución no surge que los casos de competencia originaria únicamente
sean los del artículo 117 o los de la Constitución norteamericana, pero en la Argentina la Corte establece que es un numerus clausus, el del 117. La doctrina, de hecho les tiro el dato, la doctrina de Marbury versus Madison respecto de qué es un numerus clausus en Norteamérica, luego fue modificada por la Corte Suprema Norteamericana y en casos posteriores. ¿Vamos hasta acá? Bien. Por ejemplo, hoy se discute en un momento se discutía si la Corte podía ser dividida en salas o no. Bueno, la Constitución no establece nada al respecto. Lo único que dice es que tiene que haber una Corte Suprema. Algunos interpretan que de esa alocución de una Corte Suprema se impone una prohibición de dividir en salas, y muchos otros entienden de que un solo tribunal puede estar compuesto por muchas salas, y eso no afecta el hecho de que sea un tribunal. ¿Está bien? En nuestra historia, en nuestra práctica constitucional y en la práctica constitucional de los Estados Unidos, que es el país que básicamente moldeó nuestra organización judicial, no ha sido nunca la práctica de dividir la Corte en salas. ¿Está bien? Por eso también hay tanta resistencia a esa idea. A mí tampoco me cierra mucho la idea de dividirse. Pero eso no importa. Lo importante es que la Constitución no lo prevé. ¿Está bien? Entonces, todo lo que la Constitución no prevé lo ha delegado en cuanto a organización de los poderes públicos en la democracia, en el Congreso. ¿Está bien? Y acá de vuelta la tensión entre Constitución y democracia que venimos viendo desde la primera clase. ¿Qué establece en el artículo 111? Los requisitos para ser juez de la Corte Suprema. ¿Cuáles son? Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema sin ser abogado de la Nación, con 8 años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador. Con lo cual, ustedes ven que el constituyente tiene una idea de cómo debe ser ejercida la máxima magistratura de determinada manera, bastante restrictivo: debe ser abogado o abogada, está redactado en términos masculinos únicamente, y debe cumplir con todos los requisitos para senador, que era el cuerpo más elitista. También exige mayor edad, establece todavía, vaya a saber por qué nunca se reformó, los 2.000 pesos fuertes de patrimonio. ¿Está bien? Podría, de hecho, otros sistemas lo tienen, podría no haber una exigencia de ser abogado para ser juez de la Corte. ¿Está bien? De hecho, ya lo vimos en los sistemas continentales europeos de tipo concentrado, los que deciden respecto de la constitucionalidad o no de las leyes, y aún erga omnes, no son abogados. Son políticos, son en general personas de cualquier orden. La Constitución boliviana, si mal no recuerdo, establece la posibilidad de que no sea abogado los jueces de la Corte, y esto tiene... ¿les parece que tiene sentido o no exigir que sea abogado, o no exigir que sea abogado o abogada? ¿Qué les parece a ustedes? Olvidémonos del aspecto corporativo, no todos los que estamos acá somos abogados, estudiamos abogacía, con lo cual, nada, no se metan con nuestro nicho, pero olvidémonos de eso. ¿Qué les parece? Sí, Lola, vos querías decir algo. A mí me parece que tiene sentido. Ajá. O sea, que tengan un mínimo conocimiento de lo que es el mundo del derecho, me parece que sí, que tiene sentido. Bien, quizás formule mal la pregunta. Sentido tiene. Ahora, ¿qué les parece eso? Está bien, Lola, yo también le encuentro sentido. No me parece que la discusión sea que no tenga sentido, sino, ¿les parece necesario ser abogado para ser juez de la Corte? Para mí sí, porque siento que va del mismo camino, o sea, siento que tenés que tener como una base, un conocimiento mínimo o por lo menos un poco de experiencia para poder estar como en un rango así alto. Me parece que corre de la misma mano para mí.
¿Quién más? Para mí está bien que sea abogado, pero el problema es que deja toda la otra población afuera. O sea, es un requisito que está bien ser abogado, pero todos los otros mortales no deciden. Bien, Manuel Pero tiró ahí algo. Sí, Martín. si uno estudia abogacía, es justamente uno de los caminos posibles al estudiar esta carrera, es terminar siendo juez. No le vamos a pedir a un abogado que construya un edificio. Tiene sentido, o sea, si uno estudia arquitectura es para construir edificios, si uno estudia abogacía, pues para ejercer la abogacía, ser juez o ser, no sé, fiscal, o como que para mí lo veo por ese lado también. Hola, Ok. ¿se escuchan? Sí, Marcos. Bueno, estoy tratando de pensar de alguna manera. Yo más bien estaría a favor, pero vamos a tratar de defenderlo como sea posible, digamos. La alternativa, ¿no? De que no tenga que ser abogado. Y bueno, yo estaba pensando que por ahí hay cuestiones que decide la Corte que no son meramente cuestiones de derecho, ¿no? O por ejemplo, incluso cuestiones políticas, lo vemos todos los días. La cuarentena no es, por ejemplo, no es meramente médica o meramente política. Entonces, en ese sentido, estaba pensando que por ahí, por ejemplo, digamos, un fallo de un juez puede tener consecuencias económicas muy importantes. Sí, bueno, uno puede decir, está bien, están asesorados en cuestiones económicas, todo lo que uno quiera, pero bueno, ¿por qué no? Podría haber gente de otros sectores justamente con esos conocimientos también. Bien, Marcos. ¿Qué más? Acá hay algunas cosas que surgieron de todas las opiniones que son interesantes pensarlas. Una es que, bueno, efectivamente, en la Corte y en los demás tribunales, pero vamos a hablar específicamente de la Corte, que es el máximo nivel de toma de decisión. Bueno, se discuten temas legales. O sea, los que litigan son abogados, se traducen las demandas y las pretensiones en términos de derechos, de planteos jurídicos, con lo cual sería quizás, sería lógico, o no me acuerdo cómo dijo Lola, tiene sentido que sean abogados quienes deban resolver, esos abogados o abogadas, ¿no? Que deban resolver esos planteos o esos conflictos. Eso tiene sentido. Ahora, Manuel y Marcos plantean también algo interesante. Dicen, bueno, ¿qué se discute? ¿Qué decide la Corte? ¿Decide temas jurídicos o decide otras cosas también? ¿Qué se requiere para tomar una decisión? Por ejemplo, en el juicio por jurados, donde uno resuelve respecto de si una persona va presa quizá de por vida o no. Ninguno de los jurados, por lo menos en uno de los sistemas de jurados, son abogados o abogadas. De hecho, se excluye expresamente la posibilidad en algunos sistemas de jurados que el jurado sea abogado. Y sin embargo, el jurado toma una decisión, si quiere, mucho más importante que la mayoría de los casos que se resuelven en la Corte Suprema de Justicia. El tema del aborto, por ejemplo, es un tema jurídico. ¿Qué es más relevante para discutir el tema del aborto? ¿Escuchar a mujeres o escuchar a 5 abogados? ¿Es más relevante el título de abogado o tiene alguna relevancia algunas otras cuestiones? Como por ejemplo, la identidad de género de las personas que opinan. Yo creo que quizás el tema es justamente el ámbito en el que se da esa discusión. Si, todas las cuestiones que pueden estar involucradas en esta discusión que estás mencionando vos al último, las cuestiones que deberían pesar a la hora de evaluar las distintas opiniones o qué rol le damos acá, o a la diversidad de opiniones que hay en la sociedad, me parece que es propia del ámbito deliberativo donde se tienen que construir las normas que después los abogados tienen que tratar de ajustar a determinados casos.
yo no sé si quiero que el juez de la Corte Suprema falle en función de sus valores o de su identidad y demás. Me parece que lo más acertado sería que se ajuste a lo que decidieron los poderes electos democráticos. Está muy bien, Fede. Lo que te digo es, creo que van a estar de acuerdo Patricio y todos, Gargarela, malas noticias. Se falla de acuerdo a los valores. ¿Está bien? O sea, ningún caso importante del derecho se falla desde el derecho. ¿Está bien? El derecho articula valores. No existe la decisión jurídica. Jurídicamente se puede decir cualquier cosa. ¿Está bien? La decisión de la Corte en el caso, no sé, ¿cómo se llamaban los jueces esto del otro día? ¿Pato? No me acuerdo. Cualquier caso decisión que toma la Corte es valorativa. Después, obviamente, el derecho es valor objetivado en normas. ¿Está bien? La prohibición de la esclavitud es un valor, no es una norma jurídica. No es que el derecho no es neutral. Entonces, eso está bien, lo que vos planteás de que, y es una pretensión también del sistema, y en parte es una falacia del sistema, el sistema de administración, el sistema de que el funcionamiento del sistema debe ser neutro. Bueno, no lo es. ¿Está bien? Con lo cual, y no lo es, y es básicamente imposible que lo sea porque lo componemos personas. Entonces, ese es un tema. Yo lo que pretendo es, como vengo pretendiendo en todas las clases, romperles un poco la paciencia y hacerlos pensar un poco sobre cosas que damos por sentadas. ¿Está bien? A mí tengo la impresión, después de 20 años de ejercer la abogacía y de 6 años de estudiarla en la facultad, y de seguirla estudiando todo el tiempo, de que es importante ser abogado, por eso lo soy, de hecho, y soy docente, pero no sé si es determinante para tomar todas las decisiones que se toman en un tribunal máximo de justicia, en donde vos tengan en cuenta de que esos abogados o abogadas invalidan decisiones de las mayorías, ¿sí? Es que yo comparto totalmente la visión que tenés del asunto, me parece. El punto es que si uno cree que uno de los requisitos fundamentales pongámosle la Corte, es la imparcialidad, es sobre qué constituimos esa visión de imparcialidad. Yo creo que la única forma por lo menos de que los jueces traten de justificar su imparcialidad es ajustando lo que dicen o tratando de argumentar todo lo posible para fundar sus decisiones en normas que sean objetivas, que estén constituidas en el papel. Más vale que los jueces pueden después valorar, pero si no les exigimos que tengan esa imparcialidad y que se funden en el derecho, elijamos a través de voto popular a los jueces de la Corte, yo voto a los jueces del Partido Justicialista, otro vote a lo del radicalismo, y bueno, que cada uno imponga su visión del mundo en los fallos de la Corte. Algo antes de Pato. Algo de eso que vos decís es lo que pasa en la realidad, ¿está bien? No lo votamos nosotros, pero básicamente se decide así, ¿está bien? Y está bien que se decida así, además. No es es la parte que está bien. Yo no necesito una Corte Suprema especialista. Pero yo lo que te hago notar, y les hago notar a todos, es cómo, y seguramente nosotros por nuestros rasgos, en tu discurso, Fede, vos atás el conocimiento del derecho a la imparcialidad. Y yo ahí no sé cómo lo vinculás. O sea, el conocimiento del derecho te da conocimiento del derecho, no tiene vinculación con la imparcialidad. Y a su vez, el derecho pretende gobernar la vida de todos y de todas, con lo cual no debería ser un oráculo en donde uno debería estudiar como lo es, que yo vengo estudiando hace 27 años abogacía,
para desentrañar qué dice el derecho. ¿Está bien? El derecho, una ama de casa puede leer la Constitución e interpretarla mejor que cualquier juez de la Corte, o peor. Sí, Patricio. Sí, yo creo que lo que dice Federico tiene un punto que es importante, que es no todo vale en la adjudicación constitucional ni en la democracia. En la democracia constitucional se espera que las decisiones sean tomadas a través de razones públicas, y en particular creo que en el razonamiento judicial esas razones públicas tienen que estar amparadas en algún artículo o valor que esté en la Constitución. O sea, la Constitución tiene ahí un valor normativo. Lo que creo que hay que agregarle a lo que dice Federico es, bueno, las constituciones de por sí, inherentemente, tienen esa amplitud de valores y esa vaguedad propia en el texto constitucional que obviamente después sucede lo que dice Nico, que uno puede hacer reconstrucciones o interpretaciones constitucionales disímiles. Diferentes jueces pueden tener diferentes reconstrucciones o interpretaciones constitucionales, pero eso no es lo mismo a decir que todo vale. Todas esas interpretaciones tienen que tener algún basamento en la Constitución. Entonces, la idea, o lo que a veces uno piensa que, bueno, entonces pongamos un peronista, un radical, o lo que sea, es, bueno, entonces todo vale y cualquier interpretación va a ser posible. Y eso creo que la Constitución pone o la idea de la Constitución es ponerle un freno a ese tipo de razonamientos. Claro, el punto ¿Puedo es... decir algo? Sí, por supuesto. Perdón. Con respecto a lo que dice Fede, me parece que también como que el punto del objetivismo también me parece muy complicado, porque en sí, por lo que decía Nico antes, que me parece que los jueces también, por más de que quizás hagan un esfuerzo o quieran aplicar, o sea, totalmente lo que dice la norma, así como dice él en papel, son personas y creo que uno también tiene sus convicciones y me parece que es muy difícil también salir de ese lugar. Supongo que siendo un juez eso es como todo un desafío, creo yo, pero creo que también está como eso de que como que es muy difícil realmente salir de tus convicciones, de tus valores, y lo podemos ver también como en cosas simples, tipo el parcial que nos dieron, el primer parcial que nos dieron, por ejemplo, a la gente que le tocó defender el Estado, ponele, por suerte a mí no me tocó, pero supongo que fue difícil porque también es salir de tus propios pensamientos y ponerte como en el lado contrario e intentar entender algo que vos no pensás, que creo que es un desafío, o sea, para todos en la vida cotidiana en sí, pero creo que llegar al objetivismo en sí es muy difícil porque cada uno tiene sus interpretaciones de todo y yo creo que jamás van a ser igual, y creo que lo que se dice objetivo nunca en realidad es objetivo, porque quizás lo que le parece objetivo a uno a mí me parece que no lo es, y así las distintas cosas. Buenísimo, buenísimo. Yo o sea, estamos de acuerdo todos en que en contra de él el todo vale. Yo lo que no encuentro vinculación es entre todo vale o se hacen las cosas bien con ser abogado o abogada. O sea, me parece que ahí hay una explicación que falta en cuanto a por qué ser abogado garantiza que el todo vale no funciona, sobre todo a la luz de la experiencia, ¿no? O sea, las Cortes Supremas han sido siempre integradas por abogados. Por ejemplo, en la Argentina, a la Corte Suprema se le pasó la desaparición de 30.000 personas. Y así uno puede hablar muchos casos, ¿está bien?, en donde parecería que no fue suficiente ser abogado o abogada para garantizar un mínimo de respeto a la democracia, a los derechos humanos, etc. Con lo cual, yo en general estoy abierto después de que algo no funciona durante mucho tiempo, estoy abierto a experimentar. Y respecto del conocimiento del derecho, uno podría tranquilamente exigir que tenga asesoramiento legal. De hecho, los jueces de la Corte, no es que los jueces de la Corte escriben todos los fallos que emiten. La cantidad de funcionarios y asesores que tiene cualquier juez más de la Corte es enorme, con lo cual, tranquilamente,
eso podría estar garantizado. Lo que no tengo claro es que el carácter de abogado te dé todas esas atribuciones de imparcialidad, de objetividad, de que no va a hacer cualquier cosa, de que no se van a imponer los valores. Yo hasta ahora, de hecho, en mi pobre experiencia no lo he visto eso, ¿está bien? Pero bueno, quizás es que yo tuve mala suerte. Sí, Federico. ¿Querías decir algo? No, pero yo coincido con eso. Sí, sí, iba al punto de que, por ejemplo, la misma experiencia de este curso creo que sirve para diferenciar por qué el estudio del derecho te da determinado conocimiento sobre reglas para tomar decisiones. O sea, las cosas que aprendimos con los test de proporcionalidad, de racionalidad, me parece que son instrumentos súper válidos para saber diferenciar la forma en la que uno, o sea, yo no creo que valga todo tampoco, y no considero, no soy partícipe del objetivismo, de pensar que se puede traducir lo que dice la ley a todos los, pero me parece que dentro de los márgenes de apreciación que puede tener uno, y sobre todo de la exigencia de imparcialidad que la sociedad, por lo menos en mi visión, me parece que lo mejor sería que justifiquen sus decisiones en las leyes, y esas leyes son las que contienen la voluntad popular, no la decisión en sí del juez. Pero sí, es súper complejo, y bueno, hay que sacarse la careta y debatirlo bien, podemos debatir. Es muy interesante, Federico, lo que marcás. Yo comparto gran parte de lo que ustedes dicen, y me parece, como dice Lola, totalmente racional y lógico que sean abogados o abogadas. Simplemente me gusta pensar, ¿está bien? Y ponerme en duda, y creo que por ejemplo, podría ser que alguna parte de la Corte pueda no ser abogado, ¿está bien? Podría ser una posibilidad. Pero es interesante, porque si vos discutís con alguien que no es abogado sobre derecho, sobre la ley, en general, los que no son abogados no hacen las interpretaciones que hacemos nosotros de los textos legales. En general, la visión de los llamados legos de la ley es mucho más literal. O sea, si nosotros quisiéramos, esto me animo a apostar a un estudio empírico, ¿está bien? Si nosotros le damos un texto legal a 10 personas, alguna de ellas abogadas y alguna de ellas no abogadas, estoy seguro que la parte no letrada va a ser una lectura más literal de la norma que la de los abogados, que lo vamos a integrar con el principio de la Convención Interamericana de no sé qué, y del principio de no sé cuánto, y lo que dijo Savigny, y lo que dijo Gorostiaga, y el fallo no sé cuánto de la Corte de la India, y entonces al final la ley va a decir, como hacemos, de hecho, en nuestro trabajo, va a decir lo contrario a lo que entiende el otro. Pero ¿cómo entendiste eso? Te va a decir. Bueno, nada, es interesante. Sí, Pato, y vamos saliendo de la problematización. No, cortito, que tal cual, cuando uno pone abogados, uno tiende a juridificar los problemas morales, que son los que al final de cuentas estamos decidiendo en estos casos constitucionales. Eso puede tener aspectos positivos, como tal vez los que mencionaba Federico, pero también tiene aspectos negativos, que creo, no sé si era Martín o Manuel, decía, bueno, ¿y todo lo demás qué hacemos? Porque estamos discutiendo si la enmienda segunda contiene o no tal cosa. Lo que estamos discutiendo es otra cosa, estamos discutiendo si deberíamos moralmente tener tal legislación o no, si nos deberíamos atar al pasado o no. Entonces, la existencia solo de abogados juridifica el problema, y eso también excluye otro tipo de argumentos que son los más centrales tal vez para la adjudicación, para la decisión sobre la constitucionalidad o no de cierta medida. Bueno, ayer discutíamos dentro del grupo de la comisión el lenguaje de una sentencia, ¿no es cierto, Patricio? Bueno, nada, simplemente como están todavía en primer año, todavía no tienen la cabeza podrida como la tengo yo, Patricio, nada, es tratar de retrasar un poco su podredumbre mental. Está bien, un poquito, después igual se las van a pudrir porque todos terminamos con la cabeza podrida. Bien, un tema muy importante de la regulación constitucional
del Poder Judicial la tenemos en el artículo 109, que es el segundo artículo de la regulación del Poder Judicial. Miren la importancia que le da el constituyente a este punto. ¿Qué dice el artículo 109? Dice que el presidente de la Nación, en ningún caso, el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Punto. Lo repito. En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes, o sea, de causas que estén en trámite, o restablecer causas que ya terminaron. Y punto. Eso es lo que dice el artículo 109. No es como el artículo que vimos, 99, inciso 3, que dice, sin embargo, o el artículo 76 decía, pero no hay excepción. El artículo 109 es clarísimo. El presidente no puede en ningún caso arrogarse funciones judiciales. Buenísimo. ¿Por qué? Porque veníamos de el antiguo régimen o de la práctica también nacional de un involucramiento de los poderes ejecutivos, en este caso provinciales o locales, en el marco de causas judiciales, y eso se quería terminar porque se entendía que afecta la imparcialidad. ¿Está bien? Inciso 5. Puede indultar, no es una función judicial el indulto o conmutar penas, es una atribución 100% ejecutiva, lo cual no implica que no afecte la administración de justicia, pero el presidente no está juzgando ahí. Lo que está haciendo es eximiendo del cumplimiento de la pena. Ni siquiera está diciendo que lo está perdonando, ni siquiera es una amnistía, ¿está bien? Ni siquiera es que dice, bueno, eso ya esa conducta está perdonada, sino que es una atribución ejecutiva, ¿está bien? Que podría no estar, pero en general está en los sistemas presidenciales respecto de la posibilidad de indultar o conmutar penas a personas determinadas, ¿está bien? O sea, implica el perdón a persona determinada o la posibilidad de que no cumpla la pena. La amnistía, que sería un perdón o un olvido general, no a persona determinada, está en cabeza únicamente del Congreso de la Nación. Pero no es, y no se entiende tampoco como una función judicial. Muy buena la pregunta, no sé quién la hizo, pero muy buena. Muchas gracias por hacerlo. Ahora, ¿a alguien le hicieron alguna vez una multa de tránsito? Bueno, a pesar de que el artículo 109 es tan claro, a partir de la expansión de la administración pública, si quieren, algunos lo establecen o lo marcan con el nacimiento del estado de bienestar, pero básicamente con el crecimiento de la administración pública, el Poder Ejecutivo Nacional, o sea, la administración, empezó a establecer ¿qué? ¿Alguien sabe? Lo que comúnmente se denomina tribunales administrativos. O sea, el Poder Ejecutivo empezó a, así como vimos, ¿se acuerdan del Fino la clase pasada? El caso del Fino de 1927, en donde la Corte dice, bueno, el Congreso puede delegarle y el presidente puede establecer un régimen de policía en los ríos, etc., y también juzgarlo. Bueno, empezó a haber tribunales administrativos, por ejemplo, las direcciones de infracciones que te hacen que uno va a discutir las multas, son un tribunal administrativo, los tribunales o las oficinas de las DGI o de rentas o de aduanas son tribunales administrativos. Empezó a haber tribunales, personas que no son jueces, que deciden controversias, que deciden respecto de la aplicación del derecho y deciden si los particulares cumplieron o no cumplieron con las normas y a imponer sanciones o a establecer responsabilidades. Eso, que, por ejemplo, en el plano penal, cuando cursen penal van a ver que se pretende una división entre el ámbito de lo penal y lo infraccional,
y entonces lo infraccional, que serían penas más chiquitas, por ejemplo, multas en lugar de prisión, bueno, eso sí puede hacer la administración. Bueno, el artículo 109 es claro. El Poder Ejecutivo no puede hacer eso. Sin embargo, lo hace. Sin embargo, existen muchísimos tribunales, entes administrativos, entes desconcentrados, entes en organismos autárquicos. O sea, hay tantos que no sé, que sería estéril nombrarlos, ¿está bien? Que imparten justicia o resuelven controversias, que es lo mismo, en el ámbito de la administración por parte de personas que no son jueces, que son funcionarios que están de paso. Un sumario administrativo, si alguno trabaja en el Estado, se hace un sumario administrativo y se hace en el Estado. De hecho, el decreto del 99, el reglamento de investigación administrativa, es draconiano, parece que hecho en la Edad Media por la Santa Inquisición. ¿Está bien? ¿Y cómo puede ser? Bueno, la Corte, en un caso muy conocido que se llama Fernández Arias contra Poggio, resolvió avalar la constitucionalidad de estos tribunales, ¿está bien?, con una condición, a lo que denominó control judicial suficiente. O sea, el Poder Ejecutivo va a poder ejercer esas funciones siempre y cuando la decisión de ese órgano administrativo sea apelable, recurrible, o el tema sea planteable a un juez, ya sea de la nación o provincial, respecto de si la administración es provincial o nacional, que va a poder decidir en forma amplia respecto de todos los puntos objeto de controversia, y la decisión administrativa, en caso de que esté recurrida ante la justicia, no se va a poder ejecutar hasta tanto los tribunales no se expidan. Esta resolución en Fernández Arias contra Poggio, que se vio y es en parte una victoria contra la arbitrariedad y una forma de garantizar los derechos de los particulares, también implica garantizar una situación por parte del Poder Ejecutivo que está expresamente prohibida en la Constitución en el artículo 109. Realmente no hay ninguna forma de interpretar el artículo 109 para entender que el Poder Ejecutivo puede hacer lo que hace desde hace más de un siglo y más también. Pero bueno, es muy importante que ustedes entiendan los alcances reales del artículo 109 y con qué temas están involucrados. Para ir cerrando esta primera parte, ¿alguna pregunta hasta acá? Para ir cerrando esta primera parte, vamos a ver cómo se designan y cómo se remueven los jueces de la Corte. Y cómo se designan y cómo se remueven los jueces inferiores. Acá la Constitución se regula en forma distinta. A los jueces de la Corte los va a designar el Senado a propuesta del Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo, por ejemplo, el presidente en cualquier momento, como fue el presidente Macri, cuando designó a Rosenkrantz y a Rosati, los eligió, puede elegir el presidente actual si hay una vacante a, no sé, a Patricio, y no tiene que dar ninguna explicación respecto de eso, ¿está bien?, y manda su propuesta al Senado. El Senado tiene que dar su aprobación por las 2/3 partes de sus miembros, y una vez avalado por el Senado el candidato, pasa a formar parte de la Corte Suprema. ¿Me siguen hasta acá? Hay procedimientos, está el decreto para regular el procedimiento ante el Poder Ejecutivo, hay procedimientos también ante el Senado, de cómo se lleva adelante, pero todo eso es a nivel infraconstitucional. La Constitución no lo prevé, con lo cual estamos en derecho constitucional, el sistema es, entre comillas, sencillo. ¿Está bien? Obviamente tiene que cumplir estos requisitos.
tenés que encontrar que sea abogado, con 8 años de ejercicio, y las calidades requeridas para ser senador. Para remover a un juez de la Corte, se aplican el sistema de juicio político, que es el mismo que se aplica para remover al presidente de la Nación, o sea, diputados acusa, con las mayorías que exige la Constitución, ante el Senado, y el Senado resuelve. Y acá es muy importante que ustedes vean este punto de el papel que tiene el Senado de la Nación respecto de el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Y esto se ata directamente a la clase de federalismo. Y por eso la Corte establece que es el tribunal de las provincias. ¿Está bien? Porque son las provincias las que toman las decisiones respecto de su integración, tanto de los nombramientos como de las remociones. Esto es tan así que si nosotros estaríamos presencial, hacemos una visita a la Corte todos los años, todos los cuatrimestres, empezamos a hacerla hace un tiempo, y van a ver, hay un salón dentro del 4º piso, la Corte se establece en el edificio de tribunales, en el llamado Palacio de Tribunales, en Talcahuano 550, en Capital. En el 4º piso tiene asiento la Corte, y hay un salón que se llama el Salón de las Provincias, donde están todos los escudos de las provincias, y eso simboliza que la Corte es el tribunal de la Federación. ¿Está bien? Y de ahí también su importancia, y de ahí también la competencia originaria, la competencia delegada, todo lo que es jurisprudencia de la Corte, y todo lo que es, jurisprudencia de la Corte y acceso a la Corte, funcionamiento de la Corte, está íntimamente vinculado al tema de federalismo. O sea, para saber, para entender y saber y ser un especialista en Corte Suprema, tenés que saber sí o sí, y en principio ser un especialista también en Derecho Federal. En federalismo. Por eso es tan importante, además, la clase de Derecho Federal, porque muchos casos, cuando ustedes sean abogados o abogadas, van a aspirar a que terminen en la Corte. En cambio, y con esto cerramos, para los jueces inferiores, o sea, todo el resto de los jueces inferiores a nivel de la Nación y Federación, ustedes saben, ahora después del corte vamos a ver cómo está organizado esto, se estableció un sistema que viene del derecho francés, que es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, lo que es un órgano que está dentro del Poder Judicial. La Constitución le da las siguientes funciones. Por un lado, administrar el Poder Judicial, función que la Corte se la ha negado siempre. La Corte nunca ha permitido que el Consejo de la Magistratura administre el Poder Judicial, o sea, maneje el dinero del Poder Judicial. Esta es la pelea histórica entre la Corte y el Consejo de la Magistratura. Desde el año 94 está establecido que la administración del Poder Judicial la ejerce el Consejo de la Magistratura, y la Corte Suprema sistemáticamente impide de forma inconstitucional que el Consejo de la Magistratura cumpla su función. También le desconoce su función al Consejo de la Magistratura, porque la Corte dice, no, la cabeza del Poder Judicial soy yo, con lo cual el que administra soy yo. Cuando la Constitución establece otra cosa, usted es la cabeza para tomar decisiones judiciales, no para administrar el Poder Judicial. De hecho, y esto es un dato que en general nadie lo sabe, más de la mitad del tiempo de los ministros de la Corte está dedicado a temas de administración del Poder Judicial. Ustedes creen que la principal tarea de un juez de la Corte es tomar decisiones judiciales. La realidad es que la mitad del tiempo, estadísticamente, está dedicada a temas administrativos. Control de la Oficina de Violencia de Género, control de la obra social, control del sistema presupuestario del Poder Judicial, control de todas y cada una de la morgue, del cuerpo de peritos. Es impresionante la cantidad de funciones administrativas y de oficinas que tiene el Poder Judicial, todas a cargo del Poder de la Corte, y todo ese manejo impacta en forma directa en la dedicación de tiempo de los jueces de la Corte. Ustedes tengan en cuenta, y con esto vamos al break, que la Corte, por ejemplo, siempre el gran espejo de la Corte Nacional fue la Corte norteamericana. Y algo tiró Patricio hoy de esta comisión que está asesorando al Poder Ejecutivo en posibles reformas. Uno de los temas siempre es la cantidad de casos que resuelve la Corte. La Corte norteamericana, más o menos en promedio,
Patricio, no sé si no me deje mentir, falla entre 90 y 100 casos al año, más o menos. La Corte Argentina, la verdad que no tengo la última estadística, pero debe estar arriba de los 20.000, 23.000 casos al año, ¿está bien? 5 personas. Si ustedes creen que 5 personas resuelven en un año 23.000 casos, bueno, los invito a rever el pensamiento mágico que están manejando o lo que están tomando o fumando, ¿está bien? Y eso, sumado al control administrativo de todo el Poder Judicial. Con lo cual, ustedes se dan cuenta de cómo impacta el hecho de no poder delegar la administración del Poder Judicial en la calidad también del servicio de justicia, o del ejercicio de la parte de justicia que es un servicio, ¿está bien? Porque en la Argentina es un poder el judicial, no es un servicio. Bien, cortamos acá, hacemos 10 minutos de break, seguimos con un poco de Consejo de Magistratura y nos metemos con todo en lo que son las atribuciones del Poder Judicial, ¿está bien? Vayan a descansar un poco.